El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, díselo, el creador de los cielos. Muy buenas tardes, estimados amigos, hermanos televidentes de Canal 8 de la ciudad de Mercedes. Les saludamos los pastores Edgardo y Cecilia del espacio de la iglesia Aposento Alto, bajo el ministerio Cristo ha resucitado, con nuestros apóstoles Luis y Ana Zapata, a los cuales desde acá les enviamos un abrazo. El templo, nuestro lugar de reunión, el lugar que tenemos para encontrarnos con nuestro Salvador, el lugar donde nos reunimos como familia, es en Varela 684. ¿Qué días? Mañana domingo, hora 18:30, tenemos el culto general. Mañana domingo y todos los domingos. Y los miércoles a la hora 18:30 es el culto de oración. Nos encontramos en esos días. También decirte que en la pantalla vas a encontrar nuestros teléfonos. Agradecemos a aquellas personas que se han comunicado, estamos siempre a las órdenes, y a todos aquellos que también tengan por algún motivo necesidad de comunicarse con nosotros. Bueno, ahí están nuestros teléfonos, estamos siempre dispuestos y disponibles para hacer la tarea que nuestro Señor nos encomendó, porque eso es lo que somos, siervos de Dios, sirvientes de Dios, que estamos haciendo esa obra que Él nos mandó a hacer por su amor, por su misericordia, amor y misericordia, primeramente por todos aquellos que estuvimos una vez perdidos, amor y misericordia para aquellos que aún no conocen al Señor, y es su anhelo, porque es no solo su anhelo, es su mandato. Id y predicad el Evangelio a todas las naciones, dice la Gran Comisión. Y también en el momento antes de ascender, cuando estuvo allá delante de los discípulos en el libro de los Hechos, dice que cuando Él fue recibido en las nubes para ser glorificado, dejó dicho: id y predicad el Evangelio a Judea, a Samaria y a todo el resto del mundo. Entonces nosotros, como sus discípulos, ¿qué debemos hacer? Predicar el Evangelio. Predicar primero a los que están más cerca y después ir extendiéndonos cada día más. Sí, Señor. Pero sabemos que este programa llega a muchos lugares. Gloria. Por eso es este programa, este canal llega a muchos lugares. Por eso es que todos los programas que se emiten en este canal amigo, sabemos que llegan a muchas partes del mundo. Y tú, en el lugar que estés escuchando, nosotros queremos venir a decirte que el Señor te está esperando. Amén. Que Jesucristo está con sus brazos abiertos, esperándote. Y es nuestro deber, no solamente un deber, es ese sentimiento de gratitud por saber lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que nos impulsa a que vos también puedas experimentar lo mismo que hemos experimentado todos los que una vez pasamos a formar la parte de la familia de Dios, todos aquellos que pasamos de muerte a vida. Sí, Señor. Porque, como siempre te dice el pastor, estábamos muertos en delitos y pecados y destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados, nuestros propios delitos y pecados, y en aquel pecado que ya arrastramos desde nuestro nacimiento. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida junto con Jesucristo. Amén, sí, Señor. Nos dio vida junto con Él, y bueno, ahora pasamos a formar parte de esa familia. Y Él tiene todo el derecho sobre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que fuimos creados por Él y para Él. Amén, Santo Dios. Por eso es que es importante que, si fuimos creados por Él y para Él, vos que aún no le has recibido, vengas y pases a formar parte de esa familia, pases a recibir a Jesucristo,
al autor y consumador de la fe, y al que no solamente el autor y consumador de la fe, al creador de los cielos, de la tierra, y el creador de nosotros. Como te decía, fuimos creados por Él y para Él. O sea que podamos ser sensibles a la voz de su Espíritu Santo, que tanto tiempo hace que te está llamando, porque Él nos llama de una manera, nos llama de otra. Muchas veces nos llama a través de un programa como estás viendo ahora, capaz nos llama en un mano a mano con un cristiano que estés, y muchas veces te puede llamar también por circunstancias adversas, circunstancias que son ajenas, circunstancias que no son imposibles de solucionar humanamente. A veces nos entristecemos porque estamos pasando por situaciones difíciles, nos entristecemos porque estamos pasando momentos de dificultad, pero esos momentos de dificultad Dios los usa para que nos acerquemos a Él. Como hijos, para que podamos cada día buscarle más y cada día anhelarle más, porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Qué hermoso que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos anhela celosamente. Y a veces nosotros anhelamos migajas, anhelamos cosas que no son productivas, cosas que no sirven, mientras el Hijo de Dios no está, mientras el Espíritu de Dios no está anhelando celosamente. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos buscarle cada día más, tener esa comunión íntima que es tan necesaria para que podamos mantener nuestra fe sin fluctuar. Y aquellos que aún no le conocen, es el día que tomes la decisión, vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. A mí me pasó, y a todos los que le hemos recibido ya grandecitos, ya yo con 39 años, Edgardo 45. 45, sí. Edgardo con 45, muchas veces decimos, ¿por qué habré perdido tanto tiempo en cosas que me parecían que eran lindas, en cosas que me parecían que eran las mejores, pero son cosas vanas, cosas ilusorias? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Y al final dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Por eso, qué importante. El predicador decía, todo es vanidad. Y es cierto, muchas veces vivimos a las vanidades de la vida y creemos que eso es lo que nos da la felicidad. Pero como siempre, vamos, tenemos, no sé, disfrutamos de lo que disfrutamos, entre comillas, de lo que el mundo te da. Pero después, ¿qué vacío queda en nuestro corazón? Queda un vacío muy grande. Pero en cambio, si vos te pasás a recibir a Jesucristo como tu Salvador, si lo recibís como tu Señor, todo lo que Él te da nunca te va a dejar vacío. Al contrario, vas a sentir esa plenitud de ser un hijo de Dios, esa plenitud de saber que en ti mora el Espíritu de Dios y que Él es el que nos va a guiar en todo el transcurso de nuestra vida. Ahora, por supuesto, tenemos que dejarnos guiar. Tenemos que aceptar el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, porque muchas veces Jesús lo dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor, si no haces lo que yo os mando? Y nosotros como hijos de Dios debemos, cada cosa que hagamos en el mundo, en este mundo terrenal, pensar, ¿esto haría mi Señor? Y si nosotros, antes de cualquier contestación o de lo que sea que hagamos, pensáramos, mi Jesús haría esto, nuestra vida sería tal vez sin menos tropiezos, sin menos cosas, porque a veces decimos, estoy siendo tan atacada. A veces son ataques, pero la mayoría de las veces son malas decisiones que tomamos. Por eso yo te invito a que tú tomes la mejor decisión. Aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Pastor. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas, hermanos y hermanos que están frente a las pantallas de Canal 8, este prestigioso canal, mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto,
bajo el ministerio Cristo ha resucitado. Qué importante es, estaba escuchando con mucha atención lo que decía la pastora Cecilia, qué importante es ponerse a pensar un poquito qué rumbo va tomando nuestra vida. El otro día yo le decía a los hermanos en Cristo Jesús de la Iglesia Aposento Alto, de repente estaba hablando y busquemos Deuteronomio 6:12. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que te apartó de Dios? Lo voy a buscar para leértelo con exactitud. Deuteronomio 6:12. Porque sé el mensaje, por supuesto que lo sé. Y entonces se sorprendieron, porque no venía al caso, pero viene al caso, sí, acá lo tengo. Acá está. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte cómo estabas o cómo estás ahora sin Jesús. Un esclavo del pecado, un esclavo del temor, un esclavo de la incertidumbre, un esclavo de tantas cosas. Pero Jesús, al pueblo de Dios, Jehová, al pueblo de Dios, que estuvo 430 años esclavo en Egipto, trabajando por el alimento, por un plato de guiso que les daban, pero trabajaban de sol a sol. Y no eran dignos de hacer lo que ellos querían hacer. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Y el esclavo no sabe lo que hace, el siervo no sabe lo que hace su señor, el esclavo no sabe lo que hace. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te leo esto? Que no es el mensaje, por supuesto. No te olvides. No te olvides de dónde te sacó el Señor. Tú que ya lo conociste una vez y hoy estás apartado. Pero tú que no lo conoces, y andás por la vida, andás todos los días peleando la buena batalla, con buen sentido, peleando en busca de la diaria, trabajando sin cesar, no teniendo tiempo para atender tantas cosas, y siempre estás con situaciones adversa, con situaciones críticas, entonces, ¿qué pasa? Yo te voy a leer un pasaje donde hay un hombre que estaba imposibilitado de sus piernas y él necesitaba, un paralítico, él necesitaba que otras personas, ya sean familiares o sean conocidos o quien sea, lo llevaran a un lugar. ¿Para qué? Para recibir migajas, para recibir limosna, para recibir lo que los demás le quisiesen dar. Entonces, esa persona, ¿de qué vivía? Mendigando, era un mendigo prácticamente, a pesar de su dificultad física. Qué lamentable la situación de ese hombre. Pero qué importante, estimado televidente, estimado amigo y amiga, es poder tener un encuentro con Jesús. Qué importante es que realmente nosotros, los hijos de Dios, no nos quedemos callados, no nos engordemos espiritualmente y no demos nada de lo que recibimos de parte de Dios. Porque leamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Es el primer milagro apostólico que hacen los apóstoles del Señor Jesucristo, en el nombre, por supuesto, de Jesús. Porque el hacedor de los milagros es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios Padre, por medio del Espíritu Santo de Dios, que es el que ejecuta, bendito Dios. Como dijo la sierva, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Entonces, mirá lo que dice la palabra del Señor. Juan y Pedro, o Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando
tomándole por la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, teniendo asidos, tomados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Todo el pueblo, atónito, asombrado, maravillado, esas son palabras mías, concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón, y más adelante te voy a decir lo que ocurrió en el pórtico llamado Salomón. Pero te voy a decir ahora qué importante es lo que hacía Pedro y lo que hacía Juan. Vos que sos un hijo de Dios, vos que tuviste en el camino de Dios y hoy estás apartado. Voy a empezar con ustedes y por mí también. ¿Por qué es necesario ir al templo? ¿Por qué es necesario ir a la iglesia? ¿Por qué es necesario ir al encuentro con Dios? Porque era la hora novena, eran las 3 de la tarde, era la hora de la oración. Más oración, más poder. Porque la oración es tener una relación genuina, directa con el dador de la vida, que es Jesucristo de Nazaret. Vos tenés un encuentro, una relación con Dios y vas conociendo. En la vida secular tenés una relación con una persona, conversás 2 o 3 horas por día y lo vas conociendo. Le vas conociendo las mañas, las inquietudes, los anhelos, todas esas cosas. Y en Dios es lo mismo. En Dios tenemos que presentarnos ante Él y decirle nuestras carencias, nuestras debilidades. ¿Por qué? ¿Por qué te digo debilidades? Y vos dirás, ¿cómo debilidades? Sí, porque el Señor se perfecciona en nuestras debilidades. Por eso es que se crea tan firme, tenga cuidado que no caiga. Bendito Dios de la gloria. Entonces, Pedro y Juan, ¿dónde iban? A orar, a buscar de Dios. ¿Para qué? Para poder dar de Dios. Pero Dios, como es rico en misericordia y en poder y en gracia, favor inmerecido, la gracia, Señor amado, en el nombre de Jesús, dice que ellos iban y se encuentran con él. Ya lo habrían visto cantidad de veces a ese paralítico, pero los tiempos son de Dios. Los tiempos son de Dios, estimado amigo y amiga, y no lo tengas por tardanza. El micrófono es de Román Fernández y de María, pero está, en el nombre de Jesús. ¿Por qué digo que los tiempos son de Dios? Porque los tiempos son de Dios, porque era el día que ese hombre tenía el corazón dispuesto, aleluya, y estar atento, con poner los ojos. Él quería limosna, él quería alguna moneda, él quería algo que le diesen para comer, lo que fuese, porque estaba mendigando, estaba pidiendo para llevar el sustento a su casa. Y entonces Pedro le dijo, míralos. Y dice que el hombre paralítico estuvo atento a ellos, esperando a ver qué le iban a dar. Y Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y qué lindo es que un hijo de Dios pueda dar de lo que tiene de Dios. Qué lindo que un hijo de Dios pueda decirle al hambriento, no te preocupes, porque si tú recibes a Dios, a Jesús en tu corazón, la palabra del Señor dice, no conozco justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Oh, bendito Dios. Y si tenés necesidad un día, glorificá a Dios, glorificalo a Dios, dale gracias porque te está haciendo pasar por esa situación para que puedas fortalecerte, para que realmente puedas decir, aleluya a Dios, yo estoy preparado para vivir en la abundancia y en la escasez, como dijo el apóstol Pablo. Y ese es el significado de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estoy preparado para vivir en la abundancia y en la escasez. Y este hombre dice que cuando estuvo atento a Pedro y a Juan, los miró, levántate y anda. Y dice que tomándolo de la mano, se levantó, se le afirmaron las piernas y comenzó a saltar y a glorificar a Dios, bendito Dios Todopoderoso, pero no se fue, aleluya, para su casa, se fue para la casa de Dios, a alabar y a glorificar a Dios Todopoderoso, aquel que no te da migaja, aquel que te da cosas grandes y en abundancia, en el nombre de Jesús. Tú si estás padeciendo o estás
pasando algo, alguna circunstancia límite, dile a Dios: yo hoy quiero poner los ojos en Jesús, aleluya, porque me voy a levantar, voy a resplandecer y voy a comenzar a alabar y adorar a Dios, y voy a decirle al Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, bendito Dios de la gloria, como te dije hace un momento atrás, voy a ir. Lo que pasa después de un milagro de Jesús, ¿qué pasa? La gente se pone, se asombra, se pone curiosa, se pone esto. Entonces, la estrategia que Jesús y el Espíritu Santo le da al Hijo de Dios, dice que lo tomaron a la que había sido paralítico, Pedro y Juan, y lo llevaron al pórtico que era de Salomón. Y ¿sabes una cosa? Todo el pueblo lo siguió. Todo el pueblo lo siguió y se corrió enseguida el comentario. ¿Y sabes cuántas personas recibieron al Señor? Te lo digo, para la gloria de Dios, 5.000. 5.000 personas recibieron al Señor y se bautizaron en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito. ¿Por qué dice, acá te quiero aclarar algo? Porque el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ese es el verdadero bautismo que Jesús nos deja en la Gran Comisión. Pero acá les dice: y bautícense en el nombre de Jesucristo, porque los judíos estaba todo bien con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Pero con Jesús estaban en esa duda. Pero al ver el poder de Dios, al ver el poder que en el nombre de Jesucristo ese paralítico se levantó y anduvo, fue que la gente comenzó a creer, y fue una explosión espiritual, porque fueron 3.000 antes del paralítico que recibieron a Jesús en el primer discurso de Pedro, correcto, pastora. Y en el segundo, en el pórtico de Salomón, fueron 5.000. Qué hermoso avivamiento. Lo anhelo para la ciudad de Mercedes. ¿Te vas a dejar de pedir limosna y vas a comenzar a caminar tomado de la mano de Jesús? Yo sé que sí. Dios te bendiga ricamente y hoy comience una vida distinta en vos. Créelo, pastor. Amén. La verdad que importante, sí, eso que decía el pastor, de pasar a formar parte de la familia de Dios. Bueno, este hombre fue después que vio ese milagro. Pero yo te voy a leer, porque realmente la vida... Dice la palabra de Dios: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír. Hay un tiempo para todo. Y tenemos que ser conscientes de esto que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Al que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Santiago está hablando. Santiago fue uno de los hermanos de sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después fue también un discípulo de él, y ahora es el autor de esta carta, esta epístola de Santiago, que es muy hermosa. Amén. Y él viene dando un montón de consejos a los nuevos cristianos, ¿no? Y dentro de todo vemos ahora que les dice: hoy y mañana iremos a la ciudad, estaremos un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Entonces acá vemos que Santiago está exhortando a la gente a que no hagamos planes fuera del Señor, porque muchas veces decimos: mañana me voy a ir, porque ellos en esa época era lo que acostumbraban a hacer, ir a un lugar, ir a otro, a Colosas, a Tesalónica, a diferentes ciudades a vender sus productos. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones en nuestra vida por nuestra cuenta, diciendo: bueno, a partir de mañana, no sé, me voy para tal lugar, pienso hacer tal cosa, y hacemos planes. Pero esos planes son planes de hombre, son planes que hacemos en nuestra pensamiento. Y como yo te decía hoy al principio, nosotros es importante que hagamos nuestros planes siempre siguiendo la voluntad de Dios. Amén, sí, Señor. Siempre
yendo Dios delante de nosotros. Entonces Él le dice, ¿cómo os jactáis? ¿Quién se creen que son? Como diciendo, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Fue Dios el que les dio la vida y es Dios en el que cuando menos te lo esperes, Dios la va a llevar. Porque nuestra vida es una neblina a que aparece un poco de tiempo y después desaparece. Nuestra vida es tan efímera. Somos chicos y anhelamos tanto ser grandes. Anhelamos los 15 años, es lo que más anhelamos. Yo con 65 los anhelo los 15. Porque realmente la vida pasa tan rápido. Es realmente un abrir y cerrar de ojos. Es realmente como una neblina. Viste que estos días que han amanecido tan feos que no se ve. Pero después llega el sol y el sol hace ir esta neblina. Y acá el sol que puede sacar esta neblina es el sol de justicia. Amén, Santo Dios. Que es Jesucristo. Y nuestra vida es una neblina. Es un ratito que estamos. Por eso qué importante que el tiempo, ese ratito que dure nuestra vida. Porque aunque vivamos 80 o 90 años, es un soplo la vida. Porque cuando queremos acordar ya creemos que tenemos todo planificado, pero cuando queremos acordar nuestra vida ya llega a su fin. Por eso qué importante que sabiendo esto podamos tomar la decisión más importante, que es la decisión de vivir este tiempo que estamos en la tierra, sí, este peregrinaje que es tan cortito, que lo vivamos tomados de la mano del Hacedor y que cada cosa que hagamos sea con su dirección, como cuando le dijo Moisés a Dios, cuando Dios le dijo, bueno, vayan, sigan, yo no voy, les doy la tierra, les doy la bendición. Pero Moisés, ¿qué le dijo? No, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Oh, Santo Dios. Porque ¿qué más importante? ¿La bendición o la presencia del Señor? Lo más importante es la presencia del Señor. Qué lindo, y yendo con el Señor a donde quiera que vayas en este tiempo de tu peregrinaje, en esta neblina, en esta vida tan efímera, vas a poder tener una vida victoriosa. Y después, cuando tengas que traspasar el umbral de la muerte, vas a tener esa vida gloriosa, que es la que todos anhelamos y por la que todos estamos procurando. En este transitar, en esta neblina, vivir dentro de los estatutos de nuestro Señor y recibiendo a nuestro Señor como Salvador, como tú lo vas a hacer ahora. Qué importante es lo que está diciendo la sierva de Dios. Pero qué importante es lo que yo te voy a decir. Me dirijo a vos, estimado amigo y amiga. Me dirijo a vos, hermano, y a vos que estás apartado, que sos un pródigo hoy en día. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra de Dios nos exhorta, una exhortación muy importante, el que perseverare hasta el final, este será salvo. No te quedes en el primer peldaño de hacer la oración de fe y no te acordes nunca más del Señor. Porque los apóstoles ya eran apóstoles, pero iban a la oración, seguían yendo a la oración. Así que, ¿querés ser un hijo de Dios? ¿Querés ser una hija de Dios? Yo sé que sí. Dile así a Jesús. Recíbelo en tu corazón y dile así: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, yo me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida. Y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Gracias por este mensaje, porque realmente me ha impactado. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Los esperamos mañana, hora 18:30, Varela 684.